Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al 8º programa de Mayores sin Tópicos con AMUL, el espacio de divulgación radiofónica de la Asociación de Mayores de la Universidad de La Laguna, que emite mensualmente Radio San Borondón. Hoy el programa lleva por título Consensuando se entiende la gente. Reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de la Asociación de Mayores de la Universidad de La Laguna y de quienes habla, Julio Rodríguez de Castro. Pues muy bien, hoy tenemos un programa muy interesante, muy profundo, además va a ser muy didáctico. Y para ello, para hablar de la mediación, un término que ahora nos explicarán los expertos invitados en qué consiste, pues tenemos a estos dos invitados, 3 invitados. Vamos a empezar saludando primero a nuestra invitada que nos va a atender a través de la línea telefónica, doña Lucía Pérez Concepción. Ella es psicóloga y máster en mediación y trabaja como psicóloga en el Centro Penitenciario de Santa Cruz de la Palma. Lucía, muy buenas tardes. Bueno, pues no ha entrado en línea todavía, pero vamos a saludar a doña Miriam Clavijo Rodríguez, abogada, mediadora y miembro de la Asociación Española de Mediación y máster en ciberseguridad, un tema que podríamos tocar en diciembre para este mismo programa. Buenas tardes, doña Miriam. Hola, buenas tardes. Y don Manuel Adrián Rosales, que es abogado rotal, mediador y miembro de la Asociación Andaluza de Mediación. Don Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Julio. Ya tenemos los invitados presentados, pero vamos primero a pasar a las noticias y actividades de la Asociación de Mayores, que siempre, de la mano de don Fernando Cal González, que es el presidente, nos pone al corriente de los temas que han tenido lugar, actividades muy interesantes siempre en el mes que ha transcurrido y de aquellas que van a realizarse en el mes del vino, que será en noviembre. Buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes, don Julio, y buenas tardes también a los oyentes, a quienes nos siguen en directo y por supuesto a los invitados de hoy, y muchas gracias por la asistencia a este programa. Bueno, como bien dices, informarles en primer lugar de las actividades que hemos hecho. Vamos a hacerlo desde el último programa, que fue el pasado 17 de septiembre, y los haremos hasta el siguiente programa, que será pues a mediados del mes de noviembre. Bueno, el mismo 17 de septiembre del mes pasado, pues se hizo la ruta de senderismo, que la organizó como siempre el compañero Pablo Pérez, el compañero de la Junta y el responsable de hacer la ruta de senderismo, que se hizo en el Puerto de la Cruz, en las fincas del Rincón, en La Orotava. Durante los días del 14 al 19 de septiembre se realizó el viaje al País Vasco, que incluso ya fue mencionado en el último programa porque hubo una conexión en directo con las personas que estaban en el viaje y demás, con Nieves Martín, que era también es vocal de la Junta Directiva, aparte que en ese viaje fueron más miembros de la Junta Directiva. Y bueno, resumir brevemente que ha tenido una valoración muy positiva por todos los participantes. Recordar que estuvo formado por un grupo de 50 personas, que está bien. Muy positiva por las visitas realizadas, por la estancia en el hotel, que fue muy satisfactoria, y por supuesto por el aspecto gastronómico, que el País Vasco es algo a destacar. Coincidiendo con esas fechas, del 17 al 19 de septiembre, algunos miembros de la Junta Directiva asistimos al 23 Congreso de asociaciones pertenecientes a la Confederación CAUSMA, que se hizo en este caso en Córdoba, donde se tocan temas relacionados con las asociaciones que pertenecen a los distintos PUMS, que son los programas universitarios de mayores de distintas universidades de España. Éramos unas 30 asociaciones aproximadamente las que están presentes a través de CAUSMA. Y bueno, a destacar que este año que el tema que está de moda pues ha sido un poco las ponencias y conferencias, además de temas relacionados con las asociaciones o con aspectos que nos competen a todos por las relaciones con las distintas órganos directivos, directores de los programas de cada universidad.
con el tema de la inteligencia artificial como protagonista y el impacto que pueda tener en nuestros distintos, en los programas de mayores, ¿no? Son ponencias muy interesantes por gente bien puesta, y esto va a una velocidad, lo de la inteligencia artificial, a una velocidad de vértigo. A hacer una mención especial también en el mes de septiembre, ya terminando el mes de septiembre, el día 29 de septiembre, que es cuando comenzó el nuevo programa de nuestra universidad, el del programa de UPAN. Y el curso comenzó, el curso 25-26. Hoy mismo, 15 de octubre, nuevamente se realizó una actividad de senderismo, nuevamente con Pablo, que está aquí acompañándonos, y en este caso fue en el Poris de Abona y Abade, ¿no? Con la colaboración habitual que siempre hacemos con la gente de Cultania, que son con los guías que viene siempre un chico que es Adrián, que siempre complementa la parte que nosotros llamamos deportiva, de lo que es el ejercicio físico de la propia actividad, con la parte cultural que siempre nos muestra de los distintos aspectos que merecen la pena por la ruta que se sigue, ¿no? Ahora, planificación de hoy para adelante. El lunes de este mes, el lunes 20, vamos a hacer una visita guiada al inmueble de la Presidencia del Gobierno de Canarias. Esto es un edificio singular al que le han otorgado varios premios de arquitectura y que destaca por la mezcla del hormigón y la piedra basáltica, y con un maravilloso patio central de madera que viene de la casa de los Hamilton, ¿no? Ya nos contarán allí la historia de este balconado interior, pero que es una maravilla, y cómo los arquitectos han integrado ese patio dentro de... Han hecho la edificación como fuera del patio hacia afuera, ¿no? Me parece que, bueno, los arquitectos son el grupo de Beni. Bien. Y además de esta obra arquitectónica, hay distintos cuadros, cuadros y esculturas de distinguidos artistas canarios. El 25 de octubre vamos a realizar una visita cultural en el Parque de la Granja. Los árboles singulares que tiene el Parque de la Granja, esto es a través con la colaboración de la Fundación de Santa Cruz Sostenible, que nos aporta como guía a una bióloga, la bióloga Cristina Aparicio. El 30 de octubre vamos a tener una magnífica charla sobre las manifestaciones anticipadas de voluntad. Recuerdas que aquí ya tuvimos un programa que fue muy en agosto, interesante, muy didáctico también, que se prestó Carolina Pereira García, que es la jefa del Servicio de Estudios y Normativa de la Secretaría Técnica de la Consejería y de Sanidad, y es la responsable del MAP. Se prestó que cuando quisiéramos hacer una conferencia, por el interés que había demostrado, o que la gente ya había presentado, y hemos conseguido, pues la vamos a realizar en el aula magna de la Facultad de Economía y Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna, que está en el ¿cómo se llama? La economía, sí, no, pero me sale donde, bueno, en la facultad de economía, no, o sea, ahora donde como en Guajara, el campus de Guajara. Entonces, esa charla, bueno, muy recomendable porque, como saben, bueno, el tema es realmente muy interesante y queremos hacerle la máxima difusión posible, ¿no? Eso será el 30 de octubre. La primera semana de noviembre tenemos una visita cerrada, todavía el día lo anunciaremos con tiempo, una visita al Centro de Interpretación del Mar y Pesca en la punta de Hidalgo. Muy interesante, sí, están haciendo unas visitas. Se trata de sensibilizar a la gente del tema medioambiental, la importancia de la fauna y la flora de nuestra costa y la biodiversidad que hay y aspectos de la pesca, o sea, y está dada por un biólogo, y luego, además de lo que nos van a enseñar allí, la diferencia entre la pesca industrial y artesanal, los tipos de pesca que se realizan, las reservas marinas, los impactos de la actividad humana en el medio marino y costero, en fin, un tema interesante. Y de luego haremos una pequeña ruta de la mano del biólogo o la bióloga por la costa, donde nos va enseñando distintos aspectos del tema de la pesca, o sea, de aspectos que tienen que ver con la costa y la fauna, y muy bien.
Esta ya está cerrada y lo anunciaremos en breve. Durante la segunda semana de noviembre tenemos una previsión de hacer lo que nosotros llamamos las aulas abiertas, una aula abierta a Güímar, la visita a las cuevas de Chingaro y el Parque Estelar Starlight. Esta será una visita nocturna para una visión de las estrellas, y la novedad es que se realizará pues en horario de tarde-noche, ¿no? Tenemos previsto hacer una comida previa, no antes sino previa, porque esto será en horario de tarde, y bueno, pues nos reuniremos, estamos pendientes de cerrar algunos aspectos, ya lo anunciaremos, pero ya hay cosas que ya las tenemos prácticamente cerradas, y sería pues desde las 2 de la tarde, 1:30 de la tarde, hasta las 8 de la 9 de la noche. Y también a mediados del mes de noviembre tenemos también ya una visita cultural que está organizando la Concejalía de Patrimonio Cultural de La Laguna, junto con el grupo de guías de Localiando, que están con motivo del Día Mundial contra la Violencia de Género, han hecho están haciendo unas rutas con la mujer como centro y como hilo conductor de estas visitas, y es La Laguna con voz de mujer. Y esto será pues también a mediados de noviembre, que también lo anunciaremos, ¿no? Y ya como siempre nosotros los terceros miércoles de cada mes tenemos, la ruta que hizo Pablo hoy, pues la tendremos también en noviembre, el tercer miércoles de cada mes, el programa de Sin Tópico el tercer miércoles de cada mes, y también los terceros miércoles que se reúne el Club de Lectura en la Biblioteca Municipal de La Laguna. Y para finalizar, citar la comida de Navidad, que la vamos a hacer este año el día 30 de noviembre, sábado 30 de noviembre. Ya tenemos cerrado el local, el sitio cerrado como años anteriores, en el Hotel Las Águilas, e incluso ya lo comenzaremos a difundir, porque si bien tal y como están las comidas de Navidad, en todas las empresas te piden con bastante antelación que puedas decirle el número de personas que van, porque son fechas en las que se disparatan, ¿no? Y tenemos pendiente el día 29 de noviembre, sábado 29 de noviembre, recordía, el sábado 29 de noviembre es cuando es la comida. Y bueno, pues haremos un mensaje de difusión para más o menos saber contar con cuál podría ser la participación, para ir ya reservando. Ya el espacio está reservado, ya tenemos reservado, como siempre, habrá música, habrá sorteos de algunos obsequios que haremos, y bueno, pues pasar un rato de confraternidad con los compañeros, ¿no? 29 de noviembre, sábado. Y ya con esto, pues ya termino. Lo otro ya será pues el próximo programa. Una agenda intensa la que fue y la que tenemos prevista para el mes de noviembre. Cositas interesantes. Pues muchas gracias, Fernando. Vale. Y ahora sí, ahora ya comenzamos el coloquio, Consensuando se entiende la gente, que es el título que se le ha puesto, pero que el tema central de trabajo va a ser, de coloquio, va a ser el de la mediación. Creo que ahora sí podemos saludar a doña Lucía Pérez Concesión. Como dije antes, ella nos atiende por vía telefónica desde Santa Cruz de la Palma. Ella es psicóloga, máster en mediación, y es la psicóloga que lleva el Centro Penitenciario de La Palma. Y por tanto, como hace una labor de mediación, fue propuesta para participar en este coloquio, y le damos las buenas tardes, doña Lucía. Muy buenas. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Muy bien, a ver si nos puedes, Anabel, subir un poquito el sonido, porque el que entra por el teléfono está un poquito bajo. También nos acompaña doña Miriam Clavijo Rodríguez, ya la presenté antes, pero lo voy a recordar, que es abogada mediadora, miembro de la Asociación Española de Mediación y máster en ciberseguridad, otro tema muy interesante. Y don Manuel Adrián Rosales, que es abogado rotal y mediador y miembro de la Asociación Andaluza de Mediación. Pues muy bien, doña Miriam, don Manuel y doña Lucía. Vamos a ver, ustedes intervengan cuando lo crean conveniente, interrúmpanse, y comenzamos explicando el concepto de la mediación, porque muchos de nuestros oyentes, yo fui el primero, que cuando don Manuel me habló a mí del concepto mediación,
tuve que pedirle que me lo explicara, por favor, porque yo no entendía exactamente en qué consistía eso. Y sin embargo, una vez que lo he conocido, me he dado cuenta de la gran importancia que tiene en la vida de nuestras familias, de nuestros colegios, de nuestros empleados en las empresas y tantos otros ámbitos que ahora nos irán explicando cuáles son. ¿Quién empieza? ¿Quién dice lo que significa mediación y la importancia que tiene el establecimiento de una cultura de la mediación? Yo por alusiones, Sí. por alusiones, don Julio, voy a iniciarlo, si me lo permite mi compañera también, Miriam. Pero hay que decir que conceptos de mediación hay muchísimos. Depende de los autores, pues unos incidirán en una cuestión y otros incidirán en otras. Eso vaya por delante. Y vaya también por delante que quien les habla es más una persona práctica que teórica en el tema de la mediación. Así que yo voy a hacer, diciendo esta pequeña introducción, yo creo que Miriam tiene uno de los posibles conceptos que hay en mediación y que nos puede dar a los demás, a todos los oyentes, a los que estamos aquí, una idea de lo que es la mediación para centrar el tema de hoy. ¿Qué te parece, Miriam? Bien, Pues ya que me ha dado el testigo, lo tomo. La mediación es un método alternativo, desde enero de este año dicen que adecuado, de resolución de controversias. La mediación es otra forma de resolver los conflictos que se caracteriza porque interviene una tercera persona neutral que acompaña a las personas que tienen un conflicto a buscar soluciones al mismo. La característica que tiene la mediación es que interviene un tercero, el mediador, pero ese tercero que interviene ayuda a las partes sin tomar partido por ninguna de ellas a que busquen una solución al conflicto que tienen. Yo sé que esto dicho así suena quizás difícil, pero realmente el trabajo que hace el mediador es ayudar a esas dos personas o tres, los mediados, a que se den cuenta que tienen medios y resoluciones para ellos tratar de buscar una solución al problema. Antes de llegar a un juicio. Antes de llegar a un juicio o en el tema familiar, por ejemplo, a que se rompan los vínculos familiares. O sea, no todo conflicto termina en un juzgado. Todos conocemos situaciones de conflictos, por ejemplo, familiares, vecinales, en el que se rompen relaciones que eran buenas por una situación de conflicto que no termina, gracias a Dios, en un juzgado. La mediación sirve para todo eso. Lo importante de la mediación, y se ha demostrado que personas que acuden a mediación luego tienen herramientas que les sirven para poder resolver otros conflictos. Me explico. Aprendes a través de la práctica a que tú eres capaz a lo mejor de ser más imaginativo de lo que pensabas a la hora de saberte poner en la otra postura, de la otra parte, o en ocasiones tenemos un problema porque yo me empeño en una postura y otra persona en otra y son incapaces de ceder para llegar a un punto en común o a lo mejor a otra tercera postura que ni siquiera se les había ocurrido. Lo importante de la mediación es, primero, confiar en el proceso de mediación. Segundo, en la voluntariedad. Y aquí Manuel de esto sabe mucho más que yo, en el sentido de que no se puede obligar a nadie a ir en mediación. Yo, por ejemplo, hablo de los temas civiles, mercantiles y familiares, pero Manuel es especialista en una rama tan sensible como la penitenciaria, igual que la compañera. Entonces, la voluntariedad es pero voluntariedad tanto para empezarla como para finalizarla. Y ojo, esa voluntariedad la tienen tanto los mediados como el propio mediador si ve que se deja de tener confianza en el proceso de mediación o que realmente no vamos a ninguna parte. Lo importante es que cambian las narrativas del conflicto y sobre todo la posibilidad de que esas personas se den cuenta de que tienen una vez que se les escuche.
es, Miriam, yo cuando en el servicio de orientación a la mediación explico lo que es la mediación, como decía al inicio, soy muy práctico, les digo, mire, el mediador va a intentar que usted vea de forma objetiva el problema, quitando las pasiones, los sentimientos, y le va a mostrar diferentes caminos para llegar a una solución. Es decir, el mediador es lo que algunos autores llaman como el líder humilde o un facilitador. Es decir, como ha dicho Miriam, somos un tercero ajeno al conflicto, somos imparciales, no estamos a favor ni en contra de ninguna de las personas que tienen y que viven en el conflicto, y somos neutrales, es decir, no podemos indicarle a la persona cuál es la mejor solución al conflicto que tiene. Simplemente lo acompañamos a la persona y le mostramos, quitando, vuelvo a repetir que es muy importante, la pasión, odio, ese odio visceral, quitamos todos esos sentimientos que nos impiden hacer un razonamiento lógico para poder llegar a una solución, quitamos eso y acompañamos a la persona. Pero nunca sustituimos, nunca dirigimos a las personas, ni les decimos, ni les empujamos a tomar la decisión para llegar a la mejor solución a su conflicto. Es muy importante. Que es una diferencia fundamental respecto a la negociación. O sea, el mediador, aunque nosotros como mediadores estemos escuchando y acompañando, y evidentemente somos personas y pensamos, y a lo mejor se nos ocurren determinadas soluciones, no podemos intervenir en dar esas soluciones. Tenemos que acompañar en el camino a buscar la solución. Y a lo mejor lo que yo pienso que es la mejor solución para 2 o 3 personas que están delante, realmente no lo es. Porque ellos lo que tratan de buscar en la solución que tienen, pueden haber una serie de problemas en la mesa que a lo mejor no han salido y que por lo tanto si yo cuando me exponen el problema digo, bueno, la posible solución es esta, pero a medida que se avanza en la mediación vamos viendo que tenemos que ir anotando otros conflictos subyacentes que hasta ese momento no habían surgido y que es muy importante tenerlos en cuenta. Qué interesante que lo expliquen además de una forma tan didáctica para que lo entendamos todos, ¿no? ¿Me permites una pregunta? Sí, claro. ¿El mediador entonces propone o no propone soluciones? No. O sea, el mediador en un caso de mediación no propone soluciones. No. Intenta que sean las partes las que ellas lleguen a una solución, aunque ustedes tengan clarísimo a lo mejor que si hicieran esto se arreglaba, pero bueno, hábilmente no proponen soluciones. Bien. No, es curioso. Una de las diferencias clave con otros medios de solución de conflictos. Claro. Nosotros acompañamos. O sea, intentan convencer los señores, sí. Siéntense en la mesa, venga, vamos a arreglar este problema, esto es un problema. O sea, intentan buscar que ellos mismos Exacto, no se reformula, se deja mucho hablar, el tema del entendimiento entre las partes, que es fundamental, la empatía, que si una de las partes no se sienta a lo mejor con fuerza a la hora de exponer el problema, acompañar para que esa persona también pueda hablar y tenga su campo seguro en el cual hablar, porque en muchas ocasiones a lo mejor no están equilibradas porque hay una persona que por temperamento ocupa más espacio y el mediador trata de darle otro espacio a la otra persona que hasta ese momento a lo mejor no se sentía capacitada para exponer su problema. Entonces es un lugar seguro donde todas las partes pueden hablar. Fernando ha introducido, ¿no?, esa pregunta. Entonces no propone. Ahí Fernando, además de lo que ha dicho Miriam sobre otros métodos adecuados de solución de conflictos, que no solo la mediación, una diferencia, por ejemplo, nosotros que somos abogados, ¿no? El abogado, una de las terminologías, de las etiquetas, llamamos la dirección técnica en la defensa de. Como abogado llamamos la dirección, le decimos al cliente cuál es la mejor opción
y poco menos que somos nosotros los que hablamos por el cliente, lo que les decimos lo mejor, porque somos los que sabemos en derecho, sabemos cómo funciona todo el proceso judicial y creemos que eso es lo mejor. Sin embargo, en mediación, nosotros que somos abogados, tenemos que, como tú bien has dicho, que aunque tú como abogado, porque tienes esos principios, esos conocimientos, puedas ver la solución delante, tienes que mantenerte al margen y, vuelvo a decir, tratar de acompañar, como dice Miriam, y de objetivar el problema y que vean ellos los diferentes caminos. Es decir, el resultado siempre va a ser resolver el conflicto. Puedes ir por una carretera, tienes que mostrarles que puedes ir por una carretera, por una vereda, por una autopista o por un carril de tren. Pero el mediado tiene que objetivar y ver cuál es la mejor solución. Y a esto siempre añado yo, porque uno de los conceptos de justicia, ¿no?, es ¿qué es lo justo? Dar a cada uno lo suyo. Si todas las personas somos diferentes desde el momento de nuestro origen, cada persona tiene que buscar su camino para llegar a la solución. ¿Quiénes somos nosotros, abogados, por muy abogados que seamos, para decirle, por ejemplo, en un tema de familia, que son muy delicados, en un tema de herencia, cuál es la solución? Pero yo soy el padre de esa niña, soy el marido o exmarido de esa señora. No, tengo mis conocimientos jurídicos, pero yo no tengo la vida que tienen esas personas, yo no tengo esa relación familiar, yo no vivo en el lugar en el que viven. Nadie mejor que ellos para que, como diría mi compañera Miriam, empoderarlos, decirles, ustedes tienen estas herramientas, vamos a ayudarles a utilizar y usted responsabilícese de sus decisiones. Pues vamos a escuchar la opinión de la psicóloga, porque el ámbito de aplicación de la mediación, por lo que veo, es amplísimo y sería interesante que ella nos diera su punto de vista, desde el punto de vista de la psicología y de cuáles son los profesionales y las instituciones involucradas en la mediación. No en vano, ella trabaja como psicóloga en el Centro Penitenciario de La Palma. Lucía, a ver, para complementar la exposición de Miriam y de Manuel. Sí, muy interesante lo que han dicho los compañeros, lo están explicando muy bien y muy claro. Yo sí añadiría que se le da tanta importancia a que sean los implicados los que lleguen a la solución, porque eso sí que está muy demostrado que cuando los propios implicados son los que generan la alternativa más adecuada y más viable para ellos, el nivel de compromiso con esa solución o con ese acuerdo va a ser muchísimo mayor. Y esto lo vemos pues en muchos ámbitos de la vida. Cuando algo nos es impuesto desde fuera y lo sentimos como ajeno, no nos comprometemos tanto a su cumplimiento, y por eso también está como este factor de facilitar que sean ellos los que vayan generando las alternativas más adecuadas y más viables para ellos mismos. En mi ámbito, por ejemplo, pues yo uso la mediación bastante con temas de convivencia, por ejemplo, para resolver conflictos de convivencia. Tenemos una cárcel muy pequeña, el espacio es limitado y los roces por la convivencia y las cosas del día a día pues son muy frecuentes. Entonces es una herramienta que a mí me permite llegar como a acuerdos y a mínimos viables para que personas muy, muy diferentes que no han elegido ser compañeras puedan tener una convivencia pues mínimamente pacífica. Entonces, llegado a este punto, ¿qué personas y en qué situaciones se debería recurrir a la mediación? Pues yo creo que cualquiera que quiera, o sea, no creo que tenga muchas limitaciones. El tema es que se vaya como implementando la metodología y haya profesionales formados o con nociones para hacerlo, porque en cualquier ámbito, ¿vale? Yo sé que hay compañeros míos que trabajan en otras prisiones, pues que a lo mejor no lo llevan a la práctica, no practican mediación de manera
tan frecuente, pero yo creo que cualquier ámbito en realidad es susceptible. Yo considero, Lucía, un placer escucharte. Desde julio no nos vemos y sí, siempre es un placer, por lo menos hoy escucharte y otras veces pues tenerte cerca y compartir esos talleres que hemos compartido. Un abrazo fuerte desde aquí. Lo que ha dicho Lucía me sirve también para justificar el programa de hoy, ¿no? Que va orientado a un sector de la población importante. Los vecinos, problemas de vecindad, o sea, el vecino que tenemos al lado o el que tenemos encima, que si el ruido, que si una palabra más alta que la otra, que si un problema de humedades, que si me aparca el coche en un sitio. Claro, si nos contestan mal, pues a veces sacamos lo peor que tiene el ser humano y acabamos en una comisaría, en un cuartel de Guardia Civil o directamente en el juzgado de guardia poniendo una denuncia porque el señor o la señora no hace lo que yo quiero. Pues eso, la vecindad. Estamos en un municipio, San Cristóbal de la Laguna, la segunda ciudad más importante de Tenerife. Temas de arrendamiento. Temas de arrendamiento. Ámbito escolar. Importantísimo. El ámbito escolar, piensen los conflictos, yo no sé si cada vez mayores, pero sí que se escuchan en los colegios. Tema de los móviles con los niños. O sea, es un ámbito social más bien. O sea, es que uno a veces entiende conflicto y que un problema que puedas tener con una empresa, pero no, en este caso estamos hablando de día conflictos día. Que tengas del día a día. Del en el día ámbito a día. familiar, social. Temas de herencias, que por ejemplo, ¿no? Que los tenemos a la orden del día. Y es lo que decía Miriam. En un problema de herencia, en un conflicto familiar, hay un problema subyacente que no lo vemos. Lo que vemos es que yo quiero un trozo de terreno, que no estoy de acuerdo con el testamento, pero ¿qué hay debajo? Un juez, cuando uno lleva y judicializa ese procedimiento, el juez te va a dar una respuesta que, como diría un profesor, es una respuesta de justicia formal y no material, y da la razón o la quita a una determinada número de personas. Pero la persona a veces se encuentra con que ese papel, donde hay una sentencia dictada por un juez, no resuelve el conflicto que está debajo. Y sigue el conflicto ya no por la herencia, que ya estará adjudicada, pero imaginemos que ahora hay que hacer un muro, hay que hacer un deslinde, y ahora no te dejo, y ahora pongo una denuncia porque no se ha resuelto el conflicto subyacente, que a lo mejor es que en un determinado momento pues yo con mi hermano no me llevé, o mi padre o mis padres pues quisieron arropar más a un hermano que al otro, que en un momento dado de mi infancia o de mi juventud tuve una discusión y esa herida quedó ahí y no se sanó y se objetiva, sale a la luz con un problema de herencia que va a un juzgado, y ese problema que está inicialmente no lo resuelve un juez, no lo resuelve un abogado, no lo resuelve un fiscal, si vamos al tema penal, no le resuelve un funcionario de justicia. Y eso lleva tiempo, escucha activa, darle, como decía Miriam, espacio a todos los implicados para resolverlo. Si ese problema subyacente se resuelve, si damos espacio para que cada uno de forma ordenada y con respeto manifieste esas heridas que tienen de la infancia, de la juventud o de lo que fuera, el otro problema se soluciona. Y otro aspecto que yo quería destacar, en el ámbito civil, la mayoría de las veces las partes no hablan. Es decir, si yo soy abogada, yo no puedo citar a declarar a mi cliente, lo tiene que citar la otra parte. Rara vez llamamos a la otra parte a que pueda declarar. Por lo tanto, esa persona va a un proceso en el que no se le escucha. Su abogado hablará por él, pero él no habla. Eso en muchas ocasiones deja a la persona una sensación de vacío interior, porque yo quería, y dentro del proceso se puede hablar de las pruebas, de lo que es
la acción, pero no todo lo que a esa persona le gustaría exponer. Por lo tanto, no es un lugar donde puedas expresarte. El proceso está encorsetado, tiene su cauce. Y ese cauce a lo mejor no es el que la persona espera. Y todos sabemos, los plazos en la justicia cada vez son más dilatados, hay posibilidades de recursos y apelación, y a lo mejor un problema se te puede tardar muchísimos años. Y a lo mejor si digo 10 años, créanme que no estoy exagerando, ¿eh? Bueno, Miriam, tú y yo sabemos de algunos casos, y ahí empezamos a ver las diferencias. Una herencia que se inicia con un procedimiento en lo que antes de ayer se llamaban juzgado de primera instancia y ahora es plaza número 1 del tribunal de instancia número tal, con la modificación que ha entrado en vigor. Bueno, empiezas en primera instancia, audiencia provincial y puedes llegar al Supremo. Nosotros tenemos casos, veníamos hablando camino, de herencias que llevan 15 y 20 años pendientes de una sentencia del Tribunal Supremo. Con todo el sufrimiento que eso supone. Ustedes saben el desgaste, el económico es lo de menos, del desgaste psicológico, familia. Tenemos casos en los que durante ese proceso ha habido hasta sucesiones procesales, es decir, las personas que iniciaron el procedimiento fallecen y se tienen que poner en su lugar los herederos. Enfermedades en medio, la vejez que nos llega a todos, la angustia, la desesperación, los gastos, ya le digo, procurador, abogado, perito, tasas judiciales si es oportuno, ese desgaste para luego tener una sentencia, si llega, que seguramente no va a satisfacer a ninguna de las partes. O que no puedes ejecutar. Sobre eso, me estaba viniendo, según hablabais, compañeros, que precisamente es una cosa que yo observo con cierta frecuencia, ¿no? Cuando entra una persona a cumplir su pena de prisión, los niveles de frustración bastante altos que genera el proceso judicial, muchas veces relacionados con que no han tenido como la oportunidad de expresarse o la oportunidad de contar su circunstancia o de explicar su circunstancia, y entiendo que tanto para la persona que es juzgada como para la víctima pues es frustrante muchas veces el proceso judicial, y la mediación ahí nos da un espacio donde, de una manera ordenada, como dice Manuel, pero sí que le damos la oportunidad a las personas de legitimar lo que sienten y de expresar cómo se han sentido, cuáles han sido como esas heridas, intentando que no haya como un desbordamiento. Por eso los profesionales tienen que estar formados, porque se remueven cosas que, digamos, o sea, no es una terapia, pero se remueven cosas que pueden ser profundas, pero sí es verdad que es un espacio que bien llevado permite legitimar los sentimientos y las emociones de todos los implicados, y eso es muy sanador y es muy reparador y va a ayudar mucho a encontrar una solución entre las partes. Bien, bueno, evidentemente tenemos una idea general de lo interesante que es esto, pero antes Miriam dijo que uno de los ámbitos de aplicación de la mediación podían ser los colegios, aprovechando que Lucía es psicóloga también. Entiendo que la mediación entonces también se puede aplicar a menores de edad, ¿no? Sí, yo entiendo que sí. Hay programas, existen programas escolares adaptados, evidentemente, para hacer mediaciones escolares, que tienen sus propios protocolos y sus sistemas. Evidentemente no puede hacerse igual una mediación en ese ámbito que en el ámbito, por ejemplo, penitenciario, que estaban ellos comentando, pero los principios de la mediación son los mismos y tienen que hacerse con personal cualificado. De hecho, Miriam y Lucía, de hecho, está previsto aquí en Canarias que todos los centros educativos, sean tantos de centros de educación infantil primaria como los centros de educación secundaria,
tienen grupos formados entre profesores y alumnos para resolver los problemas internos entre el alumnado. Es cierto que a veces, por la información que me llega, adolecen de cierta preparación y formación, ¿vale? Con lo que decía Lucía, que es muy importante, y será un tema ver quiénes pueden mediar, ¿no? Formar a los mediadores, no poner a aquella persona que nos parece que tiene actitudes para llegar a un acuerdo, poner en contacto a una persona con otra. Eso a veces puede ser perjudicial, porque como ha dicho Lucía, y como también sabe Miriam, esto sigue, hay que utilizar una serie de herramientas que hay que manejar, esto sigue un protocolo. Esto no es que, aunque pienso en un maestro que tengo, él dice, bueno, que nos dice, ¿cómo se aprende a mediar? A mediar se aprende mediando, ¿no? Pero con unas normas, con unos instrumentos, y para eso tenemos que formarnos. Y en los centros educativos sé que se hace. De hecho, a MEDI se nos ha invitado a la asociación en la que estoy a dar unos talleres en un instituto, no voy a decir el nombre todavía del centro, pero un instituto porque están interesados en que vayamos y les contemos un poco qué pueden hacer y ayudarles, ¿no? O sea, porque ustedes irían como formadores y los que luego de los mediadores, y esos mediadores pueden ser los propios profesores o personal directivo del centro. Son profesores y alumnos. Son profesores y alumnos. Exacto. Interesante. Se eligen entre los alumnos que estén más cualificados o tengan algún cierto de circunstancias personales proclives a ser respetados por el resto de compañeros, y se forma un equipo, y son los que tienen que velar por el buen entendimiento entre alumnos que tienen algún problema a la hora de relacionarse en el centro. ¿Y hay una supervisión para saber que con el transcurso del tiempo esos mediadores no se han relajado y siguen actualizados en la materia? A ver, para ser mediador tienes que formarte, y además se nos exigen formaciones continuas que hay que acreditar. O sea, uno estudia para ser mediador, pero luego necesita seguir formándose y además tiene que acreditarlo. No vale con que yo me lea un libro. Exacto. Nosotros tenemos unas determinadas horas que cumplir. Cada 2 años tenemos que hacer un reciclaje obligatorio. Y vuelvo a decir, esto no es que yo a Julio o a Fernando se le dé bien hablar con uno y escuchar. No, porque si no, el buenismo a veces puede llevar a errores, y entonces lo que es una herramienta y un mecanismo precioso puede ser contraproducente y acabas ocasionando un perjuicio mayor que el que intentaba solucionar. Claro, porque ahí intervendría mucho la subjetividad de cada uno. Y hay que seguir un proceso mínimamente científico. Y dejaría de ser mediación desde el momento en que tomas partido. Claro. Exacto. Entonces, vamos a ver, desde que se inicia un proceso de mediación hasta que se termina, ¿cuál es el recorrido? ¿Cómo se empieza y cómo se da como concluido? Miriam. ¿Seguro? Sí. Se inicia con una instancia de mediación en la que una de las partes en conflicto, el mediado, comunica o a mediador o a una asociación de mediación que desea acudir a mediación, y da los datos de contacto de las otras personas con las que desea tratar de solucionar su conflicto. Una vez recibida esa instancia, la asociación de mediación o el mediador contacta con la otra parte y le invita a venir a mediación. Se le explica de forma más o menos clara qué es la mediación y la función que tiene. Si decide venir a mediación, se hace una primera sesión informativa en la que se le informa a los mediados ya aquí de qué es la mediación en relación a lo que cuentan. Se hace una especie de hoja de ruta de la mediación, de cuántas posibles sesiones, aunque eso son posibles sesiones, a lo mejor se resuelve antes o son necesarias más. Miriam,
sesiones, para que nos entiendan las personas que están oyendo, los oyentes, pues son las reuniones en el que se producen entre los mediados, que son las personas que tienen el conflicto y aceptan la mediación, y el mediador. Nosotros lo llamamos sesiones, son reuniones. Y se hace un acta de constitución de la mediación en la que ambas partes, junto con el mediador, se comprometen. Y ya se agenda la primera sesión, reunión, para llevar a cabo la mediación y tratar de buscar, según el tipo de conflicto, las vías de diálogo entre las partes y reconocer las emociones de los mediados, que es lo que a mí me ha pasado en las primeras sesiones de mediación, que en muchas ocasiones las partes lo que desea es exponer el conflicto donde viene, de cómo se ha sentido, y que se le reconozca por la otra parte una emoción que hasta ese momento no han podido expresar. Por lo menos es mi experiencia. Sí, yo también coincido contigo, Miriam, que en la primera tienen una necesidad. Hasta ese momento, nadie les ha brindado la oportunidad de expresar lo que yo decía antes un ratito, ¿no? Esos sentimientos que tienen dentro. Y se sienten seguros, se sienten con libertad para expresarlo. Porque hasta ese momento, a veces por cuestiones culturales, a veces porque no se les ha dado, a veces por miedo, ¿no? ¿Qué dirá el otro si le digo? Es que no me deja, es que me va a insultar. Pero lo que hacemos en mediación es que el espacio es un espacio seguro y con orden, con respeto, bajo el acompañamiento del mediador, la otra persona a lo mejor puede decirle... Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que se dicen. Yo escuchando, digo, muy bien, se puede recurrir a un profesional o una asociación de mediación. Yo creo que lo más general que se hará será recurrir a la asociación, porque ¿cómo sé yo cuál es el experto? Si tiene que ser un arquitecto, un médico, un abogado, un psicólogo o un perito mercantil el que tenga que actuar como mediador mío. Es que da igual, porque tú acompañas en el diálogo, pero no das soluciones. Y los mediados... No, pero me refiero, cuando acude a alguien, mejor es ir a una asociación y que sea la asociación la que oriente. No, mira, para tu caso, mejor que acudas a tal profesional, ¿o no es así? Puede ser, Julio, lo que te estaba intentando decir Miriam, creo, es... Vamos para detrás. Para ser mediador, con la actual legislación en España, primero tienes que tener una licenciatura de lo que fuera. Bueno, licenciatura, perdón, hablo grado, actualmente grado, ¿no? Y luego formarte en mediación, que hay másteres y cursos también. Una vez hecha esa formación, tienes opciones de inscribirte en un registro a nivel nacional que acredita con esa documentación que has aportado que eres mediador. Ese registro es público, están todos los que quieren estar en ese registro, o también puedes estar en una asociación, con lo cual es lo que te decía Miriam, o sea, es público, hay registros públicos, y luego si conoces a las asociaciones puedes dirigirte a una asociación en concreto y solicitar que tu asunto sea mediado por uno de los mediadores de esa asociación. Si hay un registro, sí o sí tienes que estar registrado. ¿Y allí le orientan cuál es el mejor especialista para su caso? Es decir, por ejemplo, Miriam es mediadora familia, Miriam. Civil y mercantil. Civil y mercantil. Pues si hay un problema cuando tú inicias la solicitud, objetivas cuál es el problema, lo explicas, y si es de familia, pues se te designará un mediador de familia. Si es mercantil, uno de mercantil. Si es de civil general, herencia, arrendamientos, pues será. O sea, es la asociación la que te va a designar uno de los mediadores. Estupendo. Pero eres mediador de eso, con independencia de la formación previa que
que tengas a lo mejor de carrera, o sea perdona, puede ser aparejador y el aparejador haberse formado en materia familiar. Efectivamente, o mercantil, por decir algo que no tenga que ver con su rama. Y es eso, evidentemente, y no voy a negar, cuando uno tiene una trayectoria profesional, pues hay cosas que van dejando un pozo, que yo siempre lo digo, un psicólogo, un abogado, un docente que se forma en mediación, parte de su trayectoria la lleva, pero cuando actúas como mediador, acompañas en la mediación y facilitas el diálogo, pero la formación previa que tengas es que es mejor que ni se note. Ah, qué bien, qué bien. En el caso de Miriam, como ella trabaja dentro de una institución, me imagino que cada vez que hay un conflicto, bueno, no sé cómo será el procedimiento, ¿lo piden los internos o es a través de la dirección de la institución? Bueno, pues en el caso de prisiones el recorrido es un poquito particular, pero sí se intenta, también hay procesos de justicia restaurativa y de encuentros restaurativos que también tienen que ver con la mediación, donde se intenta que el victimario, la persona que ha hecho el daño, tenga un encuentro, o se trabaje para que pueda tener un encuentro con su víctima directa o con otras víctimas y haya como un proceso de reparación del daño, de pedir perdón y todo esto. Y bueno, puede ser a petición del interno o puede ser también por sugerencia de los profesionales que trabajan con ese interno. También ahí hay un protocolo que seguir, porque eso hay que ponerlo en conocimiento de los servicios centrales, evaluar cada caso, ver la idoneidad, ponerse en contacto con una agencia de mediación externa a la prisión para que el proceso, digamos, no esté contaminado de la subjetividad de los profesionales que trabajamos dentro. Y es la asociación externa la que se va a poner en contacto con el interno y con la víctima y va a ver si es posible trabajar para llegar a tener un encuentro donde esas dos personas se reúnen en una sala, hablan y llegan a un acuerdo reparador. Qué interesante lo de la justicia restaurativa, ¿no? Porque no había salido hasta ahora en la conversación, pero qué interesante es que una persona que está cumpliendo una pena en una cárcel por un delito cometido, que pueda llegar en un momento determinado, porque se haya arrepentido, por ejemplo, pedir perdón a la víctima. Eso es una de las cosas más bonitas que hay en el ser humano, ¿no? Sí, y de hecho es una de las cosas que yo creo que más sentido tiene dentro de los sistemas penales, porque bueno, al final cumplir X años de cárcel es como la formalidad, digamos, la manera en que nuestro sistema funciona, pero es un castigo que muy pocas veces repara. Es un castigo que muy pocas veces repara a la víctima. Y realmente hay una sensación de que se ha hecho algo cuando se puede expresar en directo a la persona a la que tú le has hecho daño, le puedes expresar que te arrepientes, se puede hablar de las circunstancias, se pueden hablar pues de las emociones y legitimar también las de la víctima. En fin, son procesos muy bonitos y que tienen mucho porcentaje de éxito, por cierto, y de satisfacción cuando se lleva a cabo. Después de escucharlo a los tres, llego a la conclusión de que en una sesión, en una reunión de mediación, tienen que estar siempre presentes las personas interesadas y que nunca se puede delegar en una segunda persona. Sí, Julio, estás en lo cierto. Si estamos hablando que somos... los mediadores intervenimos con las personas que tienen el conflicto, son esas personas las que transmiten los problemas, no tiene sentido que se haga a través de un representante. Es cierto que en ocasiones se hace mediación con empresas, es decir, con aseguradoras. Es una persona jurídica. La empresa como tal no existe, son personas. Entonces, pues bueno, ahí sí hay un representante de esa empresa que tiene que
que digamos, hablar en nombre de la empresa, ¿vale? De hecho, el tema de la empresa es complicado, igual que el tema de la mediación con las administraciones públicas, que en teoría se podría, pero es difícil porque, bueno, la Consejería de Educación, ¿quién responde? ¿El consejero? ¿El funcionario que va a negociar? ¿Quién responde? ¿El ayuntamiento? ¿Quién responde? ¿El alcalde? ¿Va el concejal de turno? Es complicado, pero en teoría está abierto, ¿no, Miriam? Está abierto. Está abierto. Y ustedes los pueden encauzar para que llegue al final ese punto de negociación, de mediación entre una institución que hay un tanto etérea con una persona afectada. En teoría sí se podría, y sobre todo tenemos que tener en cuenta de qué tipo de municipio estamos hablando, porque evidentemente no es igual Madrid que un municipio pequeño de otra zona, en el que a lo mejor la relación que puede tener el alcalde con sus vecinos es más cercano, familiar. Creo que hay que poner todo un poco en contexto del lugar, y sobre todo que la mediación lo que trata es de hacerlos protagonistas del cambio de un cambio, o sea, hay un conflicto, vamos a solucionarlo. Entonces, a lo mejor en ese tipo de municipios el propio alcalde va, porque piensan que a lo mejor el que abre la puerta del ayuntamiento es él. En municipios mayores habrá que ver quién tiene la autoridad para ir, hasta dónde puede llegar, si tiene que consultar o le han dado una agenda de hasta dónde puede tratar de llegar a un acuerdo. Pero bueno. O sea, que hay casos especiales donde sí se delega. Por ejemplo, el alcalde puede delegar en un director de un área. En esos casos sí, porque estamos hablando de instituciones, de personas jurídicas, digamos. Claro. Ahí sí. Pero cuando el conflicto es entre personas físicas, no va a ir un abogado, no va a ir un apoderado a hablar en nombre de... A ver, el abogado no puede ir porque lo que se habla en mediación es confidencial. Entonces, él no podría usar luego esa información para el propio procedimiento si hubiera posteriormente. Exacto. Yo iba a apuntar no podría ser abogado ya. Yo iba a apuntar que entiendo que la mediación, los mediados suelen ser, entiendo que es más entre personas físicas, porque ¿se les ha dado algún caso que haya aceptado una institución o un organismo oficial el participar en un caso de mediación? Es que, porque a mí no, pero conozco gente que sí. ¿Sí? Porque es extrañísimo, o vas a una empresa o sea, quiere la empresa, mire, que venga por lo legal, que me denuncie o que me demande, porque la empresa, bueno, normalmente están en un ámbito, por eso decía yo antes que entiendo que esto es un ámbito social, de vecinos, de familia, pero si escalas un poco más... Pero, por ejemplo, en el ámbito de lo laboral ya es obligatorio... sí, bueno, el acto de conciliación, pero... por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se ha formado el CEMAP a través de asociaciones de mediación, ya ha habido un cambio. Y a la hora de hablar de empresas... Cuando hablamos, por ejemplo, en el ámbito de Canarias, son pymes o micropymes. No es igual que a lo mejor negociar con una multinacional. De todas formas, entiendo yo que este sistema de mediación todavía, que ya está desarrollado, pero que sí que es joven, que todavía la experiencia no será muy amplia, ¿o sí? ¿Cuántos años creen que tienen las leyes de mediación? Pues no sé, voy a poner 12 años. Mira, lo habíamos preparado un poquito, ¿no? A nivel europeo. Partimos de la directiva del año 2008. Y la norma estatal en España es del año 2012. En Canarias, después cada comunidad autónoma... Yo no me equivoqué en España, más o menos 12 años. No. En las comunidades autónomas que tienen atribuidas las competencias en materia de justicia, pues la Comunidad Autónoma de Canarias fue de las primeras, 2003. ¿Qué pasa? Ahí entramos en un punto que a lo mejor lo iniciamos y no terminamos. El legislador español es muy bueno para hacer normas. Las normas están muy bien, pero luego, lo habrán oído, no se dota presupuestariamente. Claro. Entonces, en el papel tenemos muchísimas comunidades, y la nuestra de las primeras,
porque si miramos la primera fue... 2000, ¿no? Sí, 2001 Galicia, y la nuestra 2003, creo que fue la segunda. Pero luego uno ve el desarrollo, la difusión sobre la mediación, y la mayoría de la gente dice, ¿pero esto de cuándo? ¿Desde ayer? No, llevamos trabajando voluntariamente, muchas veces sin cobrar absolutamente nada para fomentar. Entonces es la gran desconocida. ¿Por qué? Y ahí está un papel importante que Lucía también lo sabe y Miriam también. Y estos lugares como el que tenemos hoy aquí, difundir, esto existe. Si yo no sé que existe algo, yo no voy a poder utilizarlo. Lo que no conozco no lo quiero, ¿no? Se suele decir, si yo no lo conozco, pues en prima es que no lo conozco. Entonces, hay que seguir con asociaciones, con entidades públicas, privadas, insistiendo, esto existe desde hace muchísimo tiempo, pero funciona muchas veces por las asociaciones que hay. En el tema de instituciones penitenciarias, la verdad que se han puesto muchísimo las pilas y apuestan muchísimo a nivel general en las prisiones. Y se fue bastante pionero en prisiones, Manuel, Exacto. Con el tema de los encuentros restaurativos desde finales de los años 90. Ya en el ámbito penitenciario se empezó con esta vía de reunir a víctimas y victimarios a través de la mediación, sí. Y Lucía, pero el problema es eso, que no se difunde. No se difunde lo suficiente. Hoy lo estamos haciendo nosotros aquí, a través de Radio San Morondón. Y por eso decía, y agradecemos estos espacios porque tienen que haber mucho, igual que en la universidad, igual que en el Colegio de Abogados, donde hace poco se hizo las primeras jornadas sobre mediación y justicia restaurativa en Canarias, porque hasta los propios, y lo voy a decir, a ver si le llega a los responsables. Hay muchos políticos, tenemos gente a la que votamos, que están en el Congreso, que están en los ayuntamientos, que están en el Senado, que están en los cabildos, que no tienen ni idea de esto. Pero es que incluso hasta muchos funcionarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, funcionarios públicos de cualquier nivel, no conocen esto. Si yo no lo conozco, no lo puedo ofrecer, y lo que le voy a ofrecer es que ponga una denuncia en el juzgado o en la Policía Nacional y voy a poner una anécdota, y que llegue en un momento, como en aquellos juicios de faltas que estaban antes y que ahora pues son los juicios de delitos leves, en el que una persona pone la denuncia y lo primero que hace el juez a la persona que pone la denuncia le diga, oiga, ¿usted quiere continuar para adelante? Y la persona diga, no, si yo lo que quiero es que este señor o esta señora no me insulte ni me amenace cuando me ve, y le diga al juez, es que aquí no estamos para eso. Eso se soluciona en otro lugar. La persona ha puesto una denuncia, ha hecho un recorrido y el juez ya le está diciendo que no le va a solucionar el problema, el conflicto subyacente. Y se aprovecha ese momento para decirle a esa persona que ha puesto la denuncia, mire, hay este servicio, ¿por qué no recurre a él? No. Complicado. No. Eso depende de mi experiencia profesional como abogado, depende del funcionario público que esté allí, es decir, del juez que esté, o de los letrados. Yo, por ejemplo, voy a hablar yo de mí, yo lo suelo manifestar antes de entrar a juicio, ya se lo he dicho a mi cliente, y luego, como decía Miriam, como esto es algo voluntario, si uno de los dos, si hay dos personas, dice que no quiere ir a mediación, no se le puede obligar, pero por lo menos decirle que existe. Entonces, en mi caso particular, como profesional del derecho, yo sí insto, manifiesto al tribunal, señoría, me gustaría ofrecerle a la otra parte la posibilidad de ir a mediación. Y entonces ahí el juez, pues como se sabe la norma, la ley de enjuiciamiento criminal, que dice que en cualquier momento puede introducirse la mediación, se lo propone y ahí libremente manifiesta. Pero todo, según mi experiencia, depende de la persona que esté allí. Si tiene más empatía hacia la mediación o si no la tiene, ¿no, Miriam? Sí, o conocimiento. Porque yo creo que a veces, más que empatía, es el desconocimiento el que te lleva al rechazo. Y aunque la norma tiene ya 12 años, no todo el mundo ha tenido la posibilidad o ha querido de estudiar y ver qué es la mediación. Muy bien. Yo me quedé, se me quedó dando vueltas en el pensamiento una expresión que utilizaste antes
y decía que lo que ocurre en una sesión de mediación es confidencial y de allí no tiene que salir. Pero claro, ahora yo me quedé pensando, digo, bueno, puede ser que alguien diga, bien, pero como no vamos, yo me abro y sé que aquí hay confidencialidad, pero ¿y si esto por parte de la otra persona no queda conforme y llegamos a un juicio? ¿Van a utilizar lo que hemos hablado en esta sala en contra mía? No puede. Está prohibido. No puede. Y está penalizado también. ¿Y si a alguien se le ocurriera hacerlo, qué ocurriría ahí? Si se salta la norma. Primero, en cuestiones de prueba, si estamos hablando de prueba, esa prueba sería invalidada, rechazada. Estupendo. No se tiene. Y fíjate, Julio, que se lo ha dicho desestima también. de entrada. Exacto. En cuanto se sepa que ha sido utilizado por ese método. Exacto. O obtenida por ese método. Exacto. Porque además, como ha dicho Miriam, se levanta un acta de cuando se inicia la mediación. Los mediados la firman. Queda constancia de que han estado, de cómo ha sido el resultado, si se ha obtenido un acuerdo o no se ha obtenido un acuerdo. Las personas, el mediador, o sea, los mediados y el mediador. Entonces, imaginemos que estamos en un procedimiento judicial y una de las partes se salta esa norma. La otra parte, bien instruida, dirá, señoría, es que estuvimos en mediación, muestra el acta y hay confidencialidad. Entonces ya tenemos una prueba de que se ha saltado uno de los principios de confidencialidad y que no se puede llevar a un procedimiento judicial lo que se ha hablado, lo que se ha manifestado, lo que se ha conocido en un proceso de mediación. Y en una institución como la institución penitenciaria, ¿puede alguno de las personas que han iniciado el proceso mediador que en algún momento haya manifestado que tiene miedo a las represalias que puedan tener con sus compañeros de celda, por ejemplo, con motivo de lo que se hable en esa sesión de mediación? No, esa situación en concreto que me plantea, a mí no se me ha dado. Yo he hecho sobre todo en el departamento de mujeres que tenemos, que es muy pequeñito, y cuando lo hemos hecho con todas las internas que están cumpliendo. Sí. Pues, oye, muy bien. A ver, Fernando. No, una pregunta. Una vez que se media y se resuelve, ¿eso tiene la fuerza como si fuera una sentencia? O sea, no puede ser el caso que un mediado diga, pero no, yo dije que sí, pero no. O sea, no. Eso es... No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. El acuerdo de mediación se puede acudir a un notario que lo protocoliza y tiene fuerza ejecutiva, o en vía judicial, y se tiene que cumplir pues igual que una sentencia. Por lo tanto, llego a la conclusión, que ya se nos ha pasado el tiempo, que siempre nos pasa lo mismo. Los temas interesantes se nos van volando y se nos ha ido la hora y llevamos por 70 minutos. Digo yo, a todas luces, la mediación siempre será preferible a la judicialización, porque tiene infinidad de ventajas que incluso pueden suponer hasta un ahorro económico y ahorro de problemas de salud. Y de tiempo. Y de tiempo también. Y de tiempo, Julio, porque no hemos hablado que la mediación se tiene que resolver, mediación civil se tiene que resolver como máximo en 3 meses, 90 días. Se tiene que llegar a un acuerdo o un no acuerdo. Tienes una fecha de inicio y una fecha final. Ah, no está abierto indefinidamente. No. Ah, qué bueno, claro. Si no podemos, permítanme la expresión, competir con el sistema judicial. Y ahí la diferencia. En un procedimiento de un divorcio contencioso en el que las dos partes no están de acuerdo, el año no te lo quita nadie, más los recursos que pueda haber por medio. Sin embargo, en una mediación tú sabes que el marco temporal está limitado. Así que ponte las pilas. Pero tienen que estar las dos partes de acuerdo, que es el tema que a lo mejor se pueden... Por a eso, lo mejor una puede estar de acuerdo, pero la otra parte no. Por eso, Fernando, yo también digo, ¿la mediación es la panacea? No. ¿La mediación sirve para todas las personas? No. En teoría sí.
pero son para aquellas personas que sí quieren resolver el conflicto que subyace. Y, de todas formas, aunque quitemos un solo conflicto, ya le hemos ahorrado a la administración un montón de dinero. Tenía por ahí una estadística que decía que entre un procedimiento, lo que se pueden gastar en un procedimiento de mediación y un procedimiento judicial, y la diferencia, no lo encuentro ahora, era en un procedimiento de mediación, imaginemos que los cálculos son de 2.000 euros, imaginemos, y en un procedimiento judicial, con todos los gastos derivados, funcionarios que trabajan, abogado y procurador, estaríamos hablando de unos 8.000 y pico de euros. Sé que multiplicado por 4 a favor de la mediación. Estamos... Si hablamos solo en términos económicos. En temas económicos. Económicos. Sé que lo vi pero en temas personales, piensen que los mediados se convierten en los protagonistas del cambio de la decisión que toman, y luego en mediación aprenden herramientas que sirven para un futuro poder resolver otros conflictos. Otros conflictos a lo largo de su vida. Sí, y no rompen sus relaciones, a lo mejor también. En el ámbito personal es fundamental ese aspecto. ¿Ves? Estupendo. Lo vi ahora. Según estudios elaborados por las cámaras de comercio, leo textualmente, el coste de un procedimiento judicial completo alcanza los 8.000 euros, mientras que la mediación no superaría los 2.000 euros. Sí. Multiplicar por 4 o dividir por 4, efectivamente. Bueno, pues nos quedamos con una idea muy clara de lo que es la mediación. Vamos a tener que cerrar ya, pero no sé si se nos ha quedado algo. ¿Alguien cree, Lucía, tú que estás más lejana que nosotros porque estás en la línea telefónica, ¿te crees considerable anotar algún dato que no se nos haya salido en la conversación? Por puntualizar muy poquito en este último apartado, la ganancia emocional y psicológica, que al final los procesos suelen ser muy terapéuticos para los participantes, aunque no es una terapia, suelen ser muy sanadores, muy reponedores y muy terapéuticos para ese conflicto presente y para la siguiente convivencia de esas dos partes. Interesante. ¿Ustedes qué anotarían que no hemos comentado? Yo voy a nombrar a una magistrada, Ana María Carrascosa Miguel, que es magistrada de la Audiencia Provincial de Palencia, y ella en unas manifestaciones a un diario de Palencia decía, y me quedo con esto, ¿no? Ella también es miembro del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, y decía, la mediación es más barata, más rápida y más eficaz. Me quedo con eso. Bueno, pues, sobre todo la última palabra, ¿no? Bueno, yo tras esto que ha dicho Manuel poco puedo añadir, salvo darle las gracias por contar con nosotros para hablar de la mediación. Ha sido una oportunidad fantástica, le estamos muy agradecidos a los tres. Pues nosotros yo creo que nos quedamos también contentos, ¿no? Y las dos personas que están asistiendo en la sala, porque ha sido muy didáctico, se ha utilizado un lenguaje coloquial, que es lo que siempre nos ha gustado, y creo que los hemos entendido todos. Bueno, y hemos descubierto cosas que a lo mejor muchos desconocíamos, ¿no? O sea, efectivamente. Pues nada, aquí damos por cerrado este programa dedicado a la mediación con la satisfacción del deber cumplido, porque además, como dice Fernando, hemos aprendido cosas que desconocíamos. Los invitados han sido Lucía Pérez Concesión, que ya nos ha atendido vía telefónica desde La Palma, es psicóloga, máster en mediación, y la psicóloga que trabaja en el Centro Penitenciario de La Palma y lleva las labores de mediación allí. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a ustedes, un placer. Igualmente. Miriam Clavijo Rodríguez, que es abogada, también mediadora y miembro de la Asociación Española de Mediación, y máster en ciberseguridad. Tenemos que hablar de eso para otro programa, que es un tema que además a mí me apasiona. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y don Manuel Adrián Rosales, él es abogado rotal y mediador, miembro de la Asociación Andaluza de Mediación y además es amigo mío. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, don Julio, y nos vemos dentro de poquito, dentro de unos días nos volvemos a ver. En otras cosas. Pues nada, gracias a todos. Reciban un cordial saludo, todos nuestros oyentes
de la Junta Directiva de la Asociación de Mayores de la Universidad de La Laguna. En la producción ha estado José Luis Asolini García, que hoy por otras razones personales no ha podido estar presente, pero siempre está. Y en la realización, Anabel Leal. En nombre de todos ellos, muchas gracias y nos escucharemos el próximo mes en las ondas de esta misma radio. Hasta entonces, adiós amigos.